quiero que alguien de ustedes me diga qué es lo que se mira en esa imagen. A ver. ¿Una qué? Una semilla, muy bien, muy bien. Es una semilla. Ahí pueden ver ustedes una dimensión 20 milímetros, son aproximadamente 2 centímetros. Ahora, ¿de qué árbol o de qué planta o de qué creen ustedes que es esta semilla que estamos viendo? Muy bien, yo veo que aquí hay muchos agrónomos, agrícolas, ganaderos de todo tipo, vean. Se mueven en el campo, les da el sol en el lomo. Muy bien, de mostaza, muy obvio, ¿verdad? Muy obvio por la iglesia y todo eso. Una semilla de mostaza, ustedes se fijan, una semilla muy pequeña, muy diminuta. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Mateo 13, versículo 31 y 32, dice la palabra de Dios. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, el que acabamos de ver en esa imagen, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esta noche yo quiero hablarte sobre el tema creer en los pequeños comienzos. Cierra ahí un momento tus ojos, vamos a orar para entregar este momento, este tiempo al Señor y que sea Él quien prepare nuestros corazones. Dios, venimos a tu casa esta noche a aprender, venimos a tu casa a ser instruidos, a ser enseñados, a recibir de ti tu palabra esta noche. Prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, quita todo distractor de este lugar, Padre Santo. Que tu presencia reine y que tu atmósfera, Señor, nos rodee en este momento, Padre. En tu nombre poderoso oramos. Amén y amén. Yo vengo con el propósito, Dios me ha mandado con el propósito de inspirar a alguien en este lugar. De poder inspirar a una persona. Con una persona que salga inspirada a este lugar, yo me voy contento. Y si es alguno de ustedes y me busca al final, Gerardo me has inspirado, yo me voy a ir tranquilo a mi casa y voy a poder dormir en paz esta noche. Porque el objetivo por el cual Dios ponía esta palabra en mi vida es para que podamos recibir de parte de Dios esa inspiración que muchas veces necesitamos y también un compromiso con lo que Él está poniendo en cada uno de nuestros corazones. La palabra de Dios viene en nuestras vidas, viene a cada uno de nosotros con el propósito de enseñarnos, de instruirnos, de mostrarnos cuál es el camino verdadero, de mostrarnos cuál es el camino correcto. Y muchas veces Dios a través de su palabra nos muestra cuál es el propósito que tiene para nosotros. Y a través de esta palabra que leemos, Dios está hablándonos de un propósito y de cómo funciona el reglamento, las reglas de su reino para cada uno de nosotros. Dios a cada uno de ustedes ha puesto cosas en su corazón. Yo estoy seguro que en este lugar, en esa noche, hay muchos soñadores. Estoy seguro que en este lugar, esta noche, hay muchas personas visionarias. Hay muchos que quizás lo sacan a través de sus poros y se les nota cuando uno los mira. Dicen, no, este es para los negocios, este es para las ventas, no, este es bueno para dar paja y así, ¿verdad? Uno conoce a las personas y los mira y por los poros sacan esos sueños. Y hay otras personas que quizás son un poquito más calladitas, son un poquito más reservadas, más introvertidas, pero no quiere decir que no tengan sueños, no quiere decir que no tengan anhelos, no quiere decir que no tengan metas que quieren alcanzar. Y para todas esas personas que tienen sueños, que tienen anhelos, que tienen metas, Dios me ha mandado a decirles algo esta noche de su parte a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en esta porción que leíamos, dice la palabra de Dios que un hombre, en el versículo 31, un hombre tomó algo en sus manos. Algo diminuto, como lo mirábamos, podría caber entre mis 2 dedos prácticamente, esa semilla, es tan pequeña. Pero ese hombre lo tomó y con eso que tomó entre sus manos decidió hacer algo. Y decidió hacer un compromiso con eso pequeño, con esa semilla. Decidió hacer un compromiso de sembrarla. Porque el sembrar le estaba entrando en un compromiso con esa semilla que implicaba cuidarla, que implicaba regarla, que implicaba darle tiempo, que implicaba tener paciencia. Ese compromiso estaba él teniendo con esa semilla, con eso pequeñito que había en sus manos. Y así es el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú sepas esta noche. Y yo te pregunto de parte de Dios, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos que tú consideras pequeño? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos que tú consideras insignificante, tal vez como esa semilla de mostaza? Tal vez pueda ser un sueño, tal vez pueda ser un anhelo, tal vez pueda ser una idea que tú tienes y parece pequeña, diminuta. Pero Dios quiere que esta noche entendamos que eso pequeño puede convertirse en algo maravilloso y en algo
grande si nosotros decidimos creer y sembrarlo. La primera clave que yo quiero darte esta noche y lo que yo quiero que tú evalúes con eso que tienes entre manos, con eso pequeño, esa habilidad, tal vez ese talento pequeño que tú consideras. Lo primero que yo quiero decirte esta noche a través de esta palabra es: no lo menosprecies. No lo menosprecies. Vas a caer en un grave error si tú decides menospreciarlo. Si tú no valoras eso pequeñito, diminuto que tienes en tus manos, y si tú mismo no lo valoras, no esperes que las personas que estén a tu alrededor también lo valoren. Si tú no le das el valor que se merece, si tú no crees en esa idea, si tú no crees en ese talento, si tú no crees en esa habilidad, si tú no crees en ese sueño, no esperes que las demás personas que están a tu alrededor crean y lo valoren. Y Dios ponía en mi corazón que el hecho que en este momento en tu vida tú veas eso tan pequeño no quiere decir que no tiene el potencial de convertirse en algo grande. Dios me ministraba que el hecho que en este momento tú lo veas como algo insignificante no quiere decir que no tiene el potencial de convertirse en algo que las demás personas puedan admirar. Pero esto requiere de nosotros, primeramente, que no lo menospreciemos. Es necesario que nosotros tomemos ese compromiso que tomó ese hombre. Ese hombre tomó en sus manos eso diminuto y no lo menospreció, sino que decidió creer en lo que se podía convertir y lo sembró, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos que tú miras pequeños? En la palabra de Dios encontramos muchas historias de personas que decidieron no menospreciar lo que Dios había puesto por pequeño en sus manos. En la palabra de Dios vemos a un Sansón que en determinado momento toma una quijada insignificante de un burro y con eso es capaz de matar 1000 filisteos. Encontramos a un David que toma una onda que tenía en sus manos pequeña y con eso es capaz de matar a un gigante. Encontramos a un hombre como Moisés que fue capaz de humillar y someter al hombre más poderoso en ese entonces de la tierra llamado Faraón con una simple vara en su mano. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano que tú estás considerando como algo pequeño y no estás dándole el valor? No lo menosprecies. Valóralo. Tú eres el primero que tienes que valorar eso pequeño que tienes en tus manos y decidir sembrarlo. Segunda clave que yo quiero darte esta noche y con eso, y es para que tú puedas ver el fruto de Dios en tu vida, es sé fiel. Sé fiel en el proceso y sé fiel en lo poco. La palabra de Dios en Job 8 nos enseña en el versículo 5. Dice la palabra: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Sé fiel en el proceso. Tienes que creer en lo que tienes entre tus manos y tienes que sembrarlo primeramente. Cuando tú decides creer en lo que tienes, tú lo siembras, tú tienes que esperar un momento en el cual eso que has sembrado se va a desarrollar. Obviamente una semilla no crece de un día para otro. Obviamente una semilla tan pequeña como el árbol de mostaza no se va a desarrollar en un árbol, en un bosque de la noche a la mañana. Pero durante ese proceso en el cual tú estás regando, tú estás cuidando, quien se encarga de dar el crecimiento es Dios. A tu idea, a tu sueño, a tu plan, a tu semilla, quien se encarga de dar el crecimiento, tu vida es Dios. Y eso es una buena noticia porque eso nos hace descansar en que nosotros no tenemos la responsabilidad de afanarnos y lo podemos dejar en las manos de Dios. Pero ahora sí, nosotros tenemos una responsabilidad de ser fieles en lo poco. Como dice la palabra de Dios, levantarnos temprano y clamar y pedir a Dios su ayuda. Pedir que Él sea quien dé el crecimiento, pedir que Él sea quien bendiga mi idea, pedir que Él sea quien bendiga mi talento. Y en las manos de Dios eso se va a desarrollar. Mi responsabilidad como cristiano es ser fiel en el proceso y ser fiel también en lo poco. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En ese proceso tú tienes que caminar en justicia, tú tienes que caminar en verdad, tú tienes que hacer las cosas como a Dios le gustan. ¿Por qué?
porque así tú te garantizas que poco a poco la obra de Dios se va a ir perfeccionando en tu vida, hasta que el día en tu vida sea perfecto, hasta que la obra de Dios sea perfecto. Dice la palabra de Dios en Lucas 16, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que no lo, y el que no, y el, perdón, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios muchas veces nos permite comenzar desde abajo, nos permite comenzar desde lo más pequeño para ver y para evaluarnos si estamos listos para llevarnos a lo más grande. Muchas veces Dios nos tiene en lugares pequeños, nos tiene en lugares donde muchas veces tal vez nosotros nos sentimos menos, nos sentimos inconformes, sentimos que nos falta algo, sentimos que anhelamos más, pero Dios nos tiene ahí porque está evaluando muchas veces nuestras vidas para ver si merecemos llegar a lo más grande que Él tiene preparado. Y si ahí en lo poco no somos fieles, como te decía hace un momento, si ahí en lo poco no somos justos, si en lo poco no demostramos una dependencia de Dios, cuando lleguemos al lugar más grande, no vamos a ser justos, no vamos a demostrar que Dios está con nosotros y posiblemente nos vamos a alejar, nos vamos a apartar de Dios. Y Dios por eso muchas veces nos tiene ahí mordiendo el polvo, nos tiene ahí humillados, nos tiene ahí en ese lugar que para nosotros no es lo que nosotros merecemos, porque necesita prepararnos para estar listos y llevarnos a lo más grande. Para que José pudiera ser emperador, Dios lo mantuvo años sirviendo y siendo humillado en una cárcel. Para que David pudiera llegar a ser rey, él tuvo que pasar muchos años en lo poco, siendo marginado, siendo el despreciado de su familia, cuidando ovejas, pastoreando. Pero saben, en ambas historias nosotros vemos la palabra, y si ustedes lo encuentran y me lo dicen, no tenés razón, Gerardo. En ambas historias vamos a ver que ninguno de ellos se quejaba. Vamos a ver que todos en ese lugar donde Dios los tenía humildes, donde Dios los tenía en desarrollo, en preparación, en lo poco, ellos eran felices. O ellos aprendieron a saber que ahí es donde Dios, o es donde ellos debían estar. Y lo hacían con una buena actitud. Y no importa donde Dios te tenga esta noche. Si te tiene en un lugar donde tú consideras que estás en lo poco, no importa. Tienes que estar con una buena actitud y ser fiel ahí. Hacer las cosas con una buena actitud, hacer las cosas con mucha diligencia. Escuchaba la prédica de un pastor y este pastor decía, ahora es un pastor sumamente famoso con millones de seguidores en sus redes sociales. Y su iglesia es inmensa con miles de personas. Y este pastor decía que las personas venían y le decían qué maravilloso como Dios lo había hecho crecer tanto, qué maravilloso cómo era su ministerio. Y él les decía a estas personas que él había aprendido, porque él cuando comenzó, él estuvo dispuesto a escuchar y pastorear. 10 personas llegaron a su iglesia. 10 personas era su congregación durante muchos meses, durante muchos años. Pero él estuvo dispuesto a escuchar a esas 10 personas que nadie más estaba dispuesto a escuchar. Y durante muchos meses, muchos años, su iglesia se vio de alguna manera limitada por la falta de miembros, pero eso no hizo que él menospreciara su servicio. Él siempre lo hacía de la mejor manera. Él dijo, a mí no me importaba que llegara 1 o 2 al culto, yo predicaba como que habían 2,000 personas ahí. Porque no sabemos el día en el que va a llevar alguien que va a cambiar tu realidad, decía él en esa prédica. Y Dios me ministraba porque realmente eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que donde estemos, por pequeño que parezca, demos lo mejor, con la mejor de las actitudes. Y estando ahí y haciendo las cosas de esa forma, Él nos va a llevar a los lugares donde nosotros soñamos, a esos lugares grandes que quizás anhelamos estar. ¿Qué es eso poco que Dios te ha dado? ¿Qué es esa semilla que tienes en tus manos? ¿Qué es esa idea quizás sencilla, quizás que tú la miras tonta? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es esa idea que tal vez los demás puedan menospreciar? ¿Qué es esa idea que tú tienes, que quieres hacer y que los demás pueden menospreciar o pueden hacerte sentir menos por lo que tú estás haciendo? Sabes, me encantaba una historia que yo miraba y leía el día de ayer, que cuenta que un grupo de expertos, de diseñadores y expertos en la industria de juguetes menospreciaron la idea de una mujer que dijo
¿Por qué no creamos una muñeca que sea y tenga la forma de adulta, como no había en ese momento? No había ese tipo, esa configuración de muñecas. ¿Por qué no creamos una muñeca que tenga la forma de un adulto, de una adulta, y así las niñas puedan inspirarse y la vestimos de diferentes profesiones y las niñas van a poder aspirar y decir, yo quiero ser esto, yo quiero ser doctor, yo quiero ser allá? Y sé que este grupo de expertos en el área de la industria de los juguetes menospreciaron la idea de esta mujer. Y la vieron de menos, pero saben, lastimosamente, o bien por la historia, que es real, quien estaba dando la idea de esta muñeca era la cofundadora de la empresa. Así que tuvieron que tragarse su orgullo, tuvieron que tragarse su experiencia, su expertise y decir, ok, vamos a hacerle caso a esta señora. Y le llamaron a esta muñeca Bárbara en honor a la hija de la cofundadora, mejor conocida como Barbie. Y esa muñeca fue un éxito rotundo. ¿Quién no conoce a la famosa Barbie? Fue el juguete más vendido en la historia de la industria de los juguetes, comercializado en más de 150 países a nivel del mundo. Una idea que todos los demás estuvieron dispuestos a rechazar y a menospreciar. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en ti que los demás quizás menosprecian y rechazan? No necesitas que nadie crea en tu idea. No necesitas que nadie crea en tu talento. No necesitas que nadie crea en ti. Solo tú necesitas creerlo, porque Dios ya creyó en ti al dártelo. Y esa es la palabra que Dios me mostraba, porque cuando leíamos la historia, este hombre tenía una semilla en su mano. Pero esta semilla, él fue capaz. Dios nos muestra que Dios nos ha puesto en su reino muchas cosas pequeñas a cada uno de nosotros, pero en nuestras manos no van a desatar el potencial que tienen. Si ese hombre se hubiera quedado con esa semilla en la palma de su mano, jamás hubiera visto un árbol de mostaza desarrollarse. Jamás hubieran visto las aves, un lugar donde podían llegar y habitar y poder hacer sus nidos. Pero es en la medida en que nosotros creemos en eso pequeño y que decidimos hacer el compromiso y sembrarlo, cuando nosotros podemos ver desatarse el potencial de Dios. Dios nos pide tener fe en eso. Dios nos pide tener fe en lo que Él ha puesto, creer. Y cuando Dios nos habla en su palabra que debemos tener una fe que es capaz de mover montañas, no nos dice que tenemos que tener una fe inmensa, una fe gigante. Él nos dice que tenemos que tener una fe como ¿qué tamaño? Como un grano de mostaza. Así pequeñito como esa semilla que yo les mostraba. Es la fe que Dios quiere. Dios no quiere que tú des cosas grandes para iniciar. Porque todo lo que nosotros vemos grande ahora, todo lo que nosotros vemos maravilloso ahora, y quizás podemos admirar empresas, podemos admirar personas de éxito, podemos admirar cosas que se han desarrollado, no comenzaron así de grande. Comenzaron pequeñito. Todo lo que vemos ahora grande comenzó en algún momento como algo sumamente pequeño, como esa semilla. Y Dios nos pide que también nuestra fe se vaya desarrollando poco a poco de esa manera. Y no tenemos que hacer cosas grandes. Comencemos con algo pequeñito, una fe como el grano de mostaza. Comienza con algo pequeño en tu fe, como tal vez orar, empezar a orar antes de los alimentos, que quizás muchos lo hacen y quizás muchos lo han dejado de hacer. Orar antes de acostarte. Comienza con algo pequeñito, como darle un Señor te bendiga a una persona cuando la mires, o a tus amigos. O sonreírle a tus amigos. Comienza con algo pequeñito, como leer un versículo de la palabra al día. Dios no te pide que hagas cosas inmensas en fe. Dios te pide que hagas cosas pequeñas como la mostaza en fe. Pero sí, Él dice y Él te afirma que poco a poco, en la constancia, en el compromiso que tú tomes con eso pequeño, Él lo va a desarrollar en algo maravilloso. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿A dónde te tiene Dios en este momento? Quizás tú ya sembraste tal vez esa semilla y estás esperando a que se desarrolle. Quizás tú ya pusiste en marcha esa idea, ese sueño, y estás esperando a que se desarrolle. No lo menosprecies y sé fiel con Dios, sé fiel en lo poco y aprende a disfrutar del proceso. Aprende a disfrutar de cada una de las etapas en lo que eso se desarrolla. Aprende a disfrutar cada momento. No te enfoques únicamente en el objetivo de, yo quiero alcanzar la meta, yo quiero que esto sea exitoso, yo quiero que esto sea muy, muy grande. No, disfruta todo el proceso de desarrollo cada día. Te invito a que disfrutes cada día. Yo concluyo con esto esta noche. Hace un par de semanas escuché a un predicador decir esto que me quedó
grabado. Él se paraba en su congregación y sacaba una manzana y me gustó la analogía que él hacía. Y él le mostraba la manzana a la congregación y les decía, nosotros si abrimos esta manzana podemos contar el número de semillas que puede tener una manzana, pero no podemos contar el número de manzanas que tiene una semilla. Y yo te dejo con esta idea esta noche. Esa semilla pequeñita que Dios ha puesto en ti, llámese talento, llámese habilidad, llámese sueño, llámese idea, llámese como se llame. Si tú decides creer y tú decides confiar, vas a desatar el potencial que tiene. Y el potencial que tiene al desarrollarse, al crecer y con la ayuda de Dios es algo tan grande que quizás tú no te imaginas, pero en tu mano, viéndolo de menos, menospreciándolo, nunca va a desatar el potencial. Así que yo te invito y te reto a que tú decidas sembrarlo y te aseguro que te vas a sorprender. Cierra ahí un momento tus ojos. Y oremos al Señor para finalizar. Dios, te damos gracias por tu enseñanza esta noche. Estamos tomando tu palabra, estamos tomando, Señor, tu reto. Estamos tomando quizás el compromiso de ver en nuestras manos qué es lo que tú has puesto. ¿Qué es ese sueño? ¿Qué es esa habilidad? ¿Qué es esa pequeña semilla que necesita ser valorada? Y sobre todo necesita un compromiso de ser sembrada, de ser cuidada, de ser regada, de ser desarrollada. Ayúdanos, Dios, a poder tomar cada semilla que tú has puesto, por pequeña que parezca en nuestras manos. Ayúdanos a tener, Señor, y a creer en ella. Ayúdanos a ver en lo que se puede convertir, Señor, porque nosotros podemos tener esa fe y ayúdanos y apártanos de nuestro alrededor a personas, Dios, que posiblemente pueden despreciar, pueden menospreciar, pueden rechazar también, Señor, quizás ideas, sueños, pero es porque las personas están viendo terrenalmente esa semilla como tal, como algo pequeño, como algo diminuto. Pero tú nos abres nuestros ojos para no verlo como una semilla, sino para verlo como ese bosque, como ese árbol, como eso maravilloso en lo que se puede convertir, Dios. Ayúdanos a creer en el potencial de lo que has puesto en nuestras manos, por pequeño que parezca. Y ayúdanos a creer en los pequeños comienzos, Dios, porque todo antes de hacerse grande y de hacerse maravilloso comenzó como algo diminuto. Ayúdanos a ser fieles en el proceso. Ayúdanos a no menospreciarlo. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, Padre. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, por esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Y amén.